reumatológica. Entonces, dentro de estas subespecialidades de las cuales yo les he venido conversando en las teorías, el día de hoy nos vamos a ubicar en la número 13, rehabilitación geriátrica, y en la número 6, que es rehabilitación reumatológica, que utilizan muchas bases fisiológicas para, de forma lógica, poder prescribir la rehabilitación. Entonces, el objetivo de hoy es analizar el diagnóstico y manejo del paciente reumatológico y geriátrico en medicina física y rehabilitación. El primer temario que vamos a utilizar es para rehabilitación geriátrica, que va a corresponder a valoración geriátrica integral o BGI, escalas de valoración, evaluación postural, manejo en medicina física y rehabilitación. Entonces, como en todas las subespecialidades que venimos revisando, siempre ustedes tienen que traer conocimientos previos de sus cursos de semiología, de los cursos de medicina interna, teniendo en cuenta también que posterior a que ustedes terminen y ya sean médicos generales, tienen las opciones a elegir las diversas especialidades. Entre ellas también encontramos la especialidad de geriatría y la de reumatología, siendo estas especialidades justamente consultantes hacia la especialidad de rehabilitación con respecto a la rehabilitación de estos tipos de pacientes. Y también ya les he comentado que cuando nosotros queremos prescribir rehabilitación, tenemos que tener claro los objetivos a corto, mediano y largo plazo con nuestro paciente, y esto se logra siempre a través de el diagnóstico funcional inicial de los mismos. Para ello nosotros trabajamos diferentes escalas, tenemos escalas neurológicas, en este caso vamos a utilizar escalas geriátricas, escalas de patologías reumatológicas, las pediátricas, las cardiológicas, es decir, diversas escalas de acuerdo a la especialidad en la cual nos estemos enfocando. En el caso de la valoración geriátrica integral, o BGI, es una herramienta que nos sirve para el diagnóstico de nuestros pacientes, y no solamente a nivel funcional, sino es multidimensional y nos permite tener un diagnóstico físico, cognitivo y social de nuestro paciente. Y para poder aplicarla va a haber puede ser aplicada de manera interdisciplinaria por el médico, también se cuenta con el apoyo de la enfermera, del asistente social y del terapista físico. ¿Para qué nos sirve? Nos va a permitir cuantificar las capacidades y los problemas, en este caso del anciano frágil, y vamos a utilizar para ello instrumentos y escalas de valoración ya estandarizadas, ya aprobadas a nivel internacional, y van a ser importantes dentro de las unidades geriátricas. Los objetivos de la valoración geriátrica integral, entonces, son valoración y evaluación clínica, delimitar problemas prevenibles y reversibles, realizar o desarrollar un plan de intervención que incluya un plan integral de tratamiento y un seguimiento a largo plazo. Dentro de las características principales encontramos que nuestra población de ancianos frágiles tienen problemas complejos, haciendo énfasis en el estado funcional y en la calidad de vida, por lo cual necesitamos trabajar con un equipo multidisciplinario. Entonces, los beneficios de esta valoración geriátrica integral a través de la aplicación de estos instrumentos que vamos a ir presentando a continuación son que mejoran la exactitud diagnóstica, nos permiten detectar, prevenir y mejorar el deterioro funcional, nos permite poder cuantificar y hacer un adecuado uso de los fármacos. Recuerden que los pacientes ancianos o adultos mayores son polifarmacia, ¿no? Se reduce estancias hospitalarias, disminuye los reingresos hospitalarios, disminuye la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Con un correcto diagnóstico damos un tratamiento adecuado y por ende se disminuye la mortalidad. Disminuye los costos y mejora la supervivencia en ellos, ¿no? Entonces mejoramos de esta manera la calidad de vida de los pacientes. Los componentes entonces que vamos a evaluar son los funcionales, los clínicos, sociales, el mental, que incluye el cognitivo, y la parte social afectiva, ¿no? Para que el paciente tenga una calidad de vida correcta, tenemos que mejorar y potenciar todas estas esferas de la vida.
En la parte clínica, vamos a, en conjunto con el especialista en geriatría y los especialistas que estén en relación a las patologías de fondo, si el paciente tuviera una enfermedad sistémica, detectar los síndromes geriátricos y las comorbilidades asociadas. En el caso de la parte funcional, vamos a poder determinar la dependencia basal y el impacto funcional. En el área social, vamos a determinar si el paciente presenta fragilidad social. Y con respecto al área mental, donde se trabaja con el psicólogo y el psiquiatra, en este caso vamos a poder detectar demencia, delirium y trastornos afectivos. Estas escalas de valoración que vamos a presentar tienen características generales de ser sencillas, cortas, ya validadas, tener una sistematización en la exploración, servir para monitorizar y dar seguimiento, facilitar la transmisión de información entre profesional a profesional y ser una guía de planificación para la toma de decisiones en materia de el trabajo y tratamiento de este tipo de pacientes. Para el diagnóstico clínico que se necesita, la historia clínica completa, el listado de fármacos que está utilizando nuestro paciente, los diagnósticos de los síndromes geriátricos que puedan estar presentando y así de sus comorbilidades para saber si están controladas o no, y la evaluación nutricional. ¿Qué síndromes geriátricos podemos encontrar? Inmovilidad, inestabilidad y caídas, incontinencia o estreñimiento, deterioro cognitivo y demencia, depresión, delirium, polifarmacia, malnutrición y deshidratación, deprivación sensorial, trastorno del sueño, insomnio y aislamiento. Son síndromes geriátricos importantes a descartar en nuestros pacientes adultos mayores. Entonces vamos a iniciar con la descripción de los instrumentos que nos van a poder servir para medir la parte funcional. Las actividades de vida diaria se van a dividir en tres: actividades básicas, luego tenemos las instrumentales y las avanzadas. ¿Qué tenemos en actividades básicas? Aquí vamos a consultar sobre la independencia o dependencia para comer, usar el retrete, contener esfínteres, el aseo mayor, el aseo menor, vestirse, andar, es decir, autocuidado. Para ello tenemos estos instrumentos: el índice de Katz, el índice de Bartel, la escala funcional de la Cruz Roja, y dentro de actividades instrumentales de la vida diaria vamos a utilizar la escala de Lawton y Brody. Aquí, ¿qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar sobre el uso del teléfono, sobre el poder realizar compras, lavado de la ropa, el uso del transporte público, el uso de, por ejemplo, también llaves, el uso de poder abrir manijas, por ejemplo, abrir las ventanas. Todo eso son actividades instrumentales. Para las actividades avanzadas de la vida diaria, vamos a consultar sobre funciones más complejas como actividades deportivas, religiosas, de actividades laborales, de transportes. Entonces tenemos estas escalas, el índice de Katz, Bartel y de la Cruz Roja, para poder medir las básicas, ¿no? Vamos a ir describiendo las características más importantes de cada una de ellas para que ustedes las tengan en cuenta. Iniciemos entonces con el índice de Katz. Este nos permite evaluar 6 funciones básicas que van a ser medidas desde independientes hasta dependiente total, yendo desde la A hasta la letra G, ¿no? Nos da 8 niveles de dependencia. Y como ven dentro del recuadro, vamos a preguntar justamente por estas actividades básicas de la vida diaria, que son el baño, el vestido, el uso de servicios higiénicos, movilidad, continencia y alimentación. Importante reconocer que tiene una buena cantidad o calidad de validez y confiabilidad, sobre todo para los pacientes que están menos deteriorados, ¿no? Y siendo así, nos permite ser o utilizar este índice como predictor de mortalidad a corto y largo plazo. En el caso del índice de Bartel, que en realidad este es el más usado dentro de el medio de rehabilitación, vamos a tener una medida de la independencia funcional
Disculpen que un momento se desconectó. Vamos a continuar, por favor. Ya, ahí están observando nuevamente, ¿no? Entonces les comentaba que dentro de evaluación mental para el área cognitiva vamos a utilizar todos estos tests que están mencionados en este recuadro. Ya estábamos en la parte del test del reloj, la escala de capacidad mental de la Cruz Roja, y para el área afectiva teníamos la escala de depresión geriátrica de Yesabech, que es la más usada, el inventario de depresión de Hamilton, el inventario de depresión de Beck, la escala de Zoom, y entre otras, ¿no? Entonces vamos a describir las más utilizadas. Primero, para el área cognitiva, vamos a utilizar el cuestionario de Pfeiffer. En este caso vamos a explorar la orientación temporoespacial, la memoria reciente y remota, la capacidad de concentración y de cálculo, y como pueden ver vamos a hacer preguntas como ¿cuál es la fecha de hoy? ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Cuál es el nombre de este lugar? ¿No? Nos permite poder saber si el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona, y vamos aquí a catalogar, en este caso, un puntaje para el número de errores, ¿no? De 0 a 2 errores se considera normal, de 3 a 7 errores vamos a catalogarlo como un deterioro mental leve a moderado, y de 8 a 10 errores un deterioro mental severo, ¿no? Entonces nos permite poder identificar esta orientación temporoespacial y memoria reciente y remota. Cuestionario de Pfeiffer. Luego tenemos el Mini Mental Test. Este es bastante utilizado también en el área hospitalaria. Este es un poquito mucho más grande, va de 5 a 10 minutos para poder aplicarlo y valora por ello un rango más amplio de funciones, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver ya están divididas en orientación temporal, espacial, fijación, concentración, memoria y lenguaje, y nos sirven para poder hacer un screening de deterioro cognitivo moderado, siendo un puntaje menor de 24 de un deterioro cognitivo y ya importante en nuestro paciente. El test de reloj es un test de cribaje para poder examinar deterioro cognitivo. Aquí le vamos a pedir al paciente que señale o que dibuje las agujas del reloj señalando una hora en específico que nosotros le indiquemos dibujar, ¿no? Entonces le pedimos, señor, por favor, dibuje un reloj, es un círculo, y pueda marcar, por ejemplo, como en la imagen, las 11:10, ¿no? Entonces, esto nos permite poder evaluar la evolución de cuadros confusionales y determinar si existe deterioro cognitivo, ¿no? Una herramienta fácil, sencilla, rápida que ustedes pueden utilizar cuando sospechen alteración cognitiva en sus pacientes. También tenemos la escala de depresión geriátrica de Yesabech. Está compuesta por 30 ítems. En este caso, aquí les he colocado un ejemplo de 5 ítems iniciales, y vamos a variar con una normalidad de 0 a 1 punto y una sospecha de depresión cuando exista más de 2 puntos de lo consultado, ¿no? Por ejemplo, acá está satisfecho de su vida, se encuentra a menudo aburrido, se siente a menudo abandonado, prefiere quedarse en casa en lugar de salir y hacer cosas, se siente inútil actualmente. Entonces, estas son las preguntas que están orientadas a poder hacer un diagnóstico de depresión geriátrica. Para la esfera social, vamos a evaluar relaciones entre el anciano y el entorno y su estructura social. Aquí vamos a utilizar estas escalas, que las pongo aquí en mención, que generalmente también son utilizadas por los trabajadores sociales y los psicólogos, que son la escala sociofamiliar de Gijón, escala OAR de recursos sociales y la escala de Filadelfia. Entonces, estas se las coloco para que las conozcan en mención. Sobre la escala sociofamiliar de Gijón encontramos preguntas o ítems en relación a situación familiar, situación económica, vivienda, relaciones sociales, apoyo de red social, teniendo una puntuación final menor de 10 puntos, está en normal o riesgo social bajo, de 10 a 16 puntos, riesgo social intermedio, más de 17 puntos, riesgo social elevado. Sobre las comorbilidades, también vamos a poder catalogar o tener un índice de comorbilidad de acuerdo a colocar la presencia o ausencia de las siguientes comorbilidades: enfermedad vascular cerebral, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, demencia, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal crónica en diálisis,
y cáncer, ¿no? Entonces, este índice de comorbilidad de Charlton se correlaciona con mortalidad, discapacidad, reingresos y estancia hospitalaria media, ¿no? Es bastante importante justamente dentro de los antecedentes, cuando ustedes hagan interconsultas o hagan una historia clínica, consultar sobre estas comorbilidades, sobre todo en nuestros pacientes adultos mayores. Para la parte nutricional, que aquí también ya intervienen los licenciados en nutrición, tenemos este test que es el Mini Nutritional Assessment para poder clasificar a nuestro paciente en bien nutrido, con riesgo nutricional y desnutrición, ¿no? Esto también ya va a ser aplicado por el personal de enfermería o por el personal de nutrición en este caso. Entonces, con respecto a todos estos instrumentos que les acabo de presentar, ¿para qué sirve la valoración geriátrica integral? Nos sirve para poder desarrollar y establecer un plan de cuidados acorde a los problemas y necesidades detectados a través de los instrumentos que les he presentado. Nos permite poder tener una exactitud diagnóstica ya en sí sobre el diagnóstico etiológico que pueda tener nuestro paciente. Nos permite mejorar la calidad de vida y nos permite valorar la capacidad pronóstica, ¿no? Entonces, tenemos un puntaje inicial, damos la rehabilitación en el paciente y podemos también, después de varios ciclos de terapia, aplicar nuevamente estos instrumentos para poder medir si hay algún tipo de mejoría, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, también vamos a poder medir mortalidad a corto, mediano o largo plazo, poder pronosticar hospitalizaciones y poder racionalizar correctamente el uso de nuestros recursos sociales de acuerdo a qué tipo de patología presenta mayor prevalencia. Muy bien, entonces eso es con respecto a valoración general. Vamos a ahora a observar con respecto al tema de rehabilitación reumatológica. Entonces, aquí sí ya vamos a ingresar un poquito más a la parte clínica, ¿no? Vamos a recordar inspección, palpación, percusión, auscultación, porque el diagnóstico se va a basar justamente en una buena historia clínica y en un minucioso examen clínico. Entonces, aquí en rehabilitación reumatológica vamos a tener que tener en cuenta todos estos características importantes de la historia clínica para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, ¿qué es lo que más vamos a examinar o vamos a profundizar? Es el examen del aparato locomotor, teniendo en cuenta que el dolor es el síntoma más frecuente y la afectación funcional es la consecuencia más importante en estos pacientes. Entonces, dentro de la historia clínica, las patologías reumatológicas van a tener una asociación importante con respecto a la edad, sexo y raza. Entonces, para esto les he traído este cuadro de la Sociedad de Enfermedades Reumáticas, española de enfermedades reumáticas, donde vamos a ir correlacionando algunas enfermedades reumatológicas con el rango de edad y el sexo. Veamos aquí, artritis crónica juvenil y artritis gonocócica se da en un rango de edad menor a 20 años. En cambio, la espondilitis anquilosante ya vamos a verlo en pacientes mayores de 20 años hasta los 40. También la artritis reumatoidea se da ya en pacientes de 30 a 50 años. La gota de igual manera. Osteoartritis, la osteoporosis en mayores de 50 años. Y con respecto al sexo, la fiebre reumática se va a dar en pacientes femeninos y masculinos con una misma proporción. El lupus eritematoso sistémico se va a dar en un rango de edad o va a debutar en un rango de edad entre 10 a 30 años, siendo más frecuente en el sexo femenino. La artritis crónica juvenil va a ser en la misma proporción para ambos sexos. La artritis gonocócica es más, se encuentra en mayor proporción en el sexo masculino y tiene como antecedentes las enfermedades de transmisión sexual. El síndrome de Reiter es más frecuente en el sexo masculino, la artritis reumatoidea en el sexo femenino, enfermedad mixta del tejido conectivo, sexo femenino, igual que esclerodermia, espondilitis anquilosante más en el sexo masculino, igual que la gota, y la osteoartritis y la osteoporosis es más prevalente
en el sexo femenino, ¿no? Entonces, ya tenemos estudios epidemiológicos que nos han permitido justamente tener este tipo de cuadros que nos permiten tener una sospecha diagnóstica al inicio de la historia clínica dentro de filiación donde tenemos edad y sexo. ¿Qué hay con respecto a la raza? Aquí se las he colocado. El lupus eritematoso sistémico es más prevalente en la raza negra, artritis reumatoide en la raza aria y la gota en la raza caucásica, ¿no? Entonces, también ya hay varios estudios que nos han permitido establecer este tipo de correlación entre enfermedad reumática, edad, sexo y raza. Otro dato importante a tener en cuenta son los picos, ¿no? Tenemos en artritis reumatoide y en la espondilitis anquilosante dos picos de debut, un pico idiopático juvenil y otro pico ya hacia la senectud, ¿no? En el pico idiopático juvenil de la artritis reumatoidea puede ser en menores de 16 años y un segundo pico entre 50 y 60 años. Y en el caso de espondilitis anquilosante, primer pico entre los 13 y 16 años y un segundo pico en menores de 45 años, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de estas enfermedades hay que tener en cuenta todas estas asociaciones. ¿Qué más vamos a buscar? En enfermedad actual va a ser importante determinar lugar, distribución, inicio, factores desencadenantes, factores que acentúan o alivian síntomas y respuesta al tratamiento. Estos son los signos y síntomas que más vamos a buscar, que tenemos que identificar y colocar si existen o no, si están presentes o no dentro de la historia clínica. Entre ellos tenemos el dolor como el principal, deformidad, tumefacción, impotencia funcional, rigidez, ruidos articulares y trastornos sistémicos asociados. Con respecto a dolor, esto sí ya lo tienen claro, yo sé desde medicina interna, desde semiología, tenemos este acrónimo que nos recuerda las características que debemos de preguntar. A de aparición, L de localización, I de intensidad, C de características, I de irradiación y A de factores que alivian o aumentan el dolor en nuestro paciente, ¿no? Entonces, de esa manera siempre se debe de desglosar las características o la semiología del dolor. Además de lo antes mencionado, tenemos que también establecer con respecto a la enfermedad actual si ese dolor es agudo o crónico, si es sistémico o localizado, si es articular o periarticular. Si es articular, establecer si es mono, oligo o poliarticular y si es inflamatorio o un dolor no inflamatorio, ¿no? Con respecto a agudo, vamos a establecer para fines de investigación considerado un dolor menor a 3 meses y aquí vamos a ubicar a la artritis reumatoide, traumas, infecciones como artritis séptica, artropatía por cristales, en este caso en gota, y crónico mayor de 3 meses. Aquí también podríamos encontrar a la artritis reumatoide, pacientes con fibromialgia y enfermedades degenerativas. Para nosotros poder establecer si es articular el dolor o periarticular, es decir, no articular, es decir, afecta tendón, bursa, músculos, no a la articulación propiamente dicha, tenemos características como que la rigidez matinal, en este caso va a ser focal, va a ser leve, síntomas constitucionales van a estar ausentes, se va a presentar solo en el movimiento activo, a diferencia de que si fuera un dolor articular se presenta el movimiento activo y pasivo. La simetría en el no articular es infrecuente, la inflamación va a ser sobre el tendón, la bursa o los músculos y la enfermedad multisistémica no va a estar asociada. También les presento este cuadro para que recuerden ustedes cómo diferenciar el dolor inflamatorio del no inflamatorio. Con respecto a la presentación, el dolor inflamatorio se da en reposo, ¿no? Por eso se menciona que el paciente despierta con dolor. Luego de un estado prolongado de reposo se produce el dolor. Esto es un dolor de tipo inflamatorio. En cambio, el dolor mecánico se produce, o dolor no inflamatorio, se produce cuando nos movemos, cuando realizamos actividades. El dolor inflamatorio
interrumpe el sueño. En cambio, el dolor mecánico no, porque se da solamente cuando nos movemos, cuando estamos en actividad. La asimetría en inflamatorio es frecuente y en el mecánico es ocasional y generalmente no es simétrico, ¿no? La rigidez matinal en el caso del dolor inflamatorio es de 1 hora. Dolor mecánico es menor de 30 minutos, es focal, es leve. En el caso del inflamatorio, la actividad física mejora los síntomas y en el mecánico se empeoran los síntomas y el reposo por ello en el dolor inflamatorio suele empeorar los síntomas y en el dolor mecánico suele mejorar los síntomas, ¿no? Entonces es muy importante como médicos que ustedes recuerden este cuadrito para siempre para poder diferenciar el dolor inflamatorio del dolor no inflamatorio. Otro signo también bastante importante es la rigidez, ¿no? Es la sensación transitoria de dificultad para el movimiento que se percibe tras un periodo prolongado de inactividad. En el caso de dolor inflamatorio, rigidez, vamos a verla más de 1 hora. En el caso de procesos mecánicos artrósicos, la rigidez es menor de 30 minutos. También tenemos que evaluar sobre tumefacción y deformidad. En este caso, vamos a observar aumento de volumen, cambio de color, anomalías en el contorno y alineación. En el caso, por ejemplo, de los miembros inferiores y superiores, tirantez, desaparición de los surcos de la piel, por ejemplo, en el caso de esclerodermia, presencia de líquido en el tejido blando o también alteración en los huesos. Y bueno, sobre deformidad ya habíamos comentado, lo vamos a evaluar viendo el alineamiento defectuoso o la presencia de subluxación o luxación articular, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que evaluarlos en nuestros pacientes reumatológicos. ¿Cómo lo vamos a evaluar? A través de estas técnicas exploratorias que ustedes ya lo conocen, vamos a iniciar con la inspección, luego con la palpación, luego realizaremos el test articular, el test muscular y finalmente las maniobras específicas que producen dolor. Siempre las maniobras específicas o todo lo que produzca dolor se hace al final, porque si despertamos o iniciamos el dolor en nuestros pacientes, todo lo anterior va a salir, no va a salir real, ¿no? El dolor va a hacer que el paciente se mueva menos, entonces el test articular y el muscular va a salir alterado. Entonces, todo lo que genere dolor se hace al final. ¿Qué vamos a observar en inspección? Vamos a observar la postura en bipedestación del paciente, la marcha, piel y articulaciones, en este caso aumento de volumen, deformidad, nódulos, tofos, atrofia muscular, cambios en la coloración, lesiones cutáneas específicas, ya sean primarias o secundarias. ¿Qué cosa vamos a palpar? Tumefacciones articulares, la elasticidad de la piel, temperatura, deformidades, crepitaciones, engronazamiento sinovial, nódulos. Vamos también a palpar el tono muscular y los puntos dolorosos que tienen que ser al final de la exploración. Entonces, aquí yo les he traído un resumen de la evaluación, cómo se debe de realizar con respecto a la postura, ¿no? Entonces vamos a observar primero el alineamiento de la columna vertebral en el plano frontal y sagital, recordando siempre la presencia de las curvas fisiológicas a nivel cervical, la lordosis, luego la cifosis dorsal y luego una lordosis lumbar, ¿no? ¿Qué más vamos a observar? El balance de hombros y de pelvis de nuestro paciente. Vamos a buscar simetría. Si existe asimetría, sospecharemos en escoliosis o en dismetría de miembros inferiores. También tenemos que observar la movilidad de la columna cervical, ¿no? Medimos flexión, rotación, inclinación y extensión de la columna cervical y también a nivel lumbar. Vamos a evaluar movilidad de hombros, en este caso la flexión de hombros, ¿no? Y el movimiento de los brazos, rotación interna y externa. Vamos a evaluar las muñecas también, flexión y extensión de muñecas y siempre recordando en caso de muñecas y manos en paciente reumatoideo, buscar deformidades, color, atrofia muscular dentro de estas áreas, ¿no? Vamos a palpar de forma general las articulaciones metacarpofalángicas y falángicas, ¿no? Desviación cubital, desviación radial también.
vamos a examinar miembros inferiores, flexión de cadera, de rodilla, extensión de rodilla. Vamos a movilizar todas estas articulaciones, tobillo, rodilla y cadera, en flexión, en extensión. En el caso de la cadera también, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa. En el caso de los tobillos y los dedos de los pies, también plantiflexión, dorsiflexión. Y con todo ello vamos a realizar la evaluación de la postura y de la movilidad articular y movilidad o rangos musculares ya mencionados como parte del screening en una evaluación física en nuestros pacientes reumatoideos, ¿no? Entonces, así, habiendo descrito lo anterior, vamos a entrar a describir artritis reumatoide y la rehabilitación específica para este tipo de patología. ¿Qué es la artritis reumatoide? Es una enfermedad articular inflamatoria que afecta a la humanidad teniendo una etiología autoinmune, siendo sistémica, inflamatoria crónica, poliarticular, simétrica y bilateral. Y es erosiva y es deformante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a buscar estas alteraciones justamente en las manos que hemos ido mencionando. ¿Por qué es importante? Ya cuando el paciente tiene el diagnóstico y pasan 2 años, se observa que en estos pacientes se genera un 50% de discapacidad parcial. En más de 10 años del diagnóstico, ya el 90% de pacientes tiene una discapacidad parcial o total. Y esto va a alterar la esfera familiar, laboral y social de nuestro paciente, disminuyendo su calidad de vida, ¿no? Si no se trata a tiempo, esto podría llevar a una discapacidad total, permanente y una muerte prematura en nuestro paciente por la disminución de su expectativa de vida. Dentro de la epidemiología tiene una distribución mundial, una prevalencia de 1%, con una incidencia mayor en mujeres sobre los hombres. Y también ya les había mencionado que existen estudios, este es un estudio grande de cohorte, que es el cohorte GLADAR, que se dio en Latinoamérica, donde se observó que en los mestizos, en el caso de Latinoamérica, se presentaba una mayor prevalencia para esta enfermedad, 31% en caucásicos, 19% en afro-latinoamericanos, 3% en otros, en amerindios 4%, y siempre teniendo más prevalencia en las mujeres sobre los hombros. Sobre los hombres con una edad promedio de 46.5 años. Dentro del cuadro clínico vamos a tenerlo de inicio gradual, que se da en el mayor porcentaje de pacientes, que es entre semanas y meses, donde se presenta astenia, adinamia, pérdida del apetito y una rigidez matutina mayor de 30 minutos que mejora con la actividad. Y generalmente estos pacientes pasan 3 consultas antes de tener un diagnóstico definitivo. Luego tenemos al inicio intermedio, que se da en un 15 a 20% de los pacientes, que tiene una evolución de días a semanas, donde hay una evolución también de una afectación oligo a poliarticular. Y luego tenemos el inicio agudo, que se da en un 8 a 15% de los pacientes, donde se presentan los síntomas en días, iniciando con síntomas generales como son la fiebre, y luego esto lleva una rápida postración en los pacientes, siendo muy frecuente el inicio poliarticular asimétrico para luego convertirse a una afectación simétrica, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de pacientes que se van a presentar dentro de la consulta externa de reumatología para diagnóstico. ¿Cómo vamos a apoyar en rehabilitación a estos pacientes? ¿No? Entonces, es muy importante el trabajo precoz, el inicio precoz de la rehabilitación para poder prevenir las incapacidades funcionales en los pacientes, teniendo en cuenta que el grado en que se puede mejorar el estado funcional depende de la duración del diagnóstico de la enfermedad y de la extensión que tengamos al momento del inicio de la rehabilitación. Entonces, los objetivos de la rehabilitación en estos pacientes son aliviar el dolor, preservar y recuperar la función articular, recuperar la fuerza muscular, mejorar la estabilidad articular y disminuir el estrés biomecánico en las articulaciones afectadas, mejorar patrón de marcha, corregir deformidades articulares, incrementar resistencia para mejorar la capacidad funcional,
minimizar discapacidad, lograr el retorno a actividades de vida diaria y lograr reinserción laboral del paciente. Tenemos un gran enemigo en estos pacientes que es el reposo. El reposo prolongado es muy negativo para estos pacientes porque disminuye la capacidad aeróbica y se ha comprobado ya científicamente este dato que los coloco acá. Si estos pacientes se mantienen en reposo por una semana, tienen una disminución del 30% del volumen muscular y 5% de la fuerza. Entonces, por ello es muy importante que estos pacientes los podamos intervenir para mejorar el dolor, porque el dolor es el que justamente incapacita y hace que el paciente no se mueva y genera un ciclo vicioso para un deterioro funcional mayor, ¿no? Entonces, recordemos que esta pérdida del volumen muscular no solamente va a ser periférico, también va a ser a nivel de la mecánica respiratoria, es decir, a nivel del diafragma. Entonces, esto es muy negativo para estos pacientes. Van a tener desacondicionamiento cardiovascular y vamos a perder justamente este impulso dentro de la calidad de vida de los pacientes por la falta de movimiento, ¿no? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que intervenir en el paciente. Teniendo en cuenta que estos pacientes cursan con fases agudas, ¿no? Donde hay una fase donde está activa la enfermedad. Aquí sí el paciente puede tener reposos, pero en estos lapsos que estamos poniendo acá, 1 a 3 horas al día. Por la noche sí se deben de reposar las horas de sueño, ¿no? Pero deben de hacer actividades que no duren más de 30 minutos. Eso es cuando está activa la enfermedad. Entonces, tenemos ya ejercicios terapéuticos para los pacientes que ya tienen controlada la enfermedad, ¿no? En este caso, vamos a prescribir ejercicios de arco de movilidad, de desempeño funcional de la mano y vamos a entrenar la fuerza, pero de manera muy cuidadosa, sin la aplicación de resistencia para evitar daños en los ligamentos. Entonces, ustedes ya irán deduciendo aquí qué medio terapéutico es más viable, es mejor para este tipo de pacientes para no generar resistencia y poder entrenar de mejor manera a nuestros pacientes el agua, ¿no? Entonces, por eso, para este tipo de pacientes es muy importante trabajar ejercicios y tener acceso a hidroterapia y trabajar todo lo que puedan dentro de las piscinas terapéuticas, ¿no? Entonces, con respecto a rehabilitación en el paciente reumatológico, específicamente en artritis reumatoide, y la hidroterapia es muy importante, permite al paciente desplazar sus articulaciones dolorosas e inestables en un medio donde la fuerza de gravedad no va a ejercer un vector de reacción de fuerza o reacción de piso, ¿no? La temperatura ideal que se debe de utilizar va entre los 36 grados porque ayuda a relajar las contracturas musculares superficiales y aliviar el dolor. Recordemos, les menciono, esto ya es en pacientes que no tienen activa la enfermedad. Por eso es bastante importante que siempre esté en contacto el médico reumatólogo con el médico rehabilitador y nosotros poder hacer la revisión como médicos de toda la historia clínica para asegurarnos que el paciente no tenga la enfermedad activa, lo cual también clínicamente se puede sospechar a través del recuento articular en manitos de las articulaciones dolorosas, ¿no? También vamos a graduar los ejercicios dentro del agua, es por eso que es el mejor medio para poder trabajar con estos pacientes. Ustedes habrán visto que se cuentan algunas veces estas piscinas o estos tanques con algún tipo de turbulencia. Se recomienda que antes de poder prescribir el utilizar hidroterapia con algún tipo de hidromasaje, se haga un descarte de osteoporosis, porque en los pacientes que tienen asociado osteoporosis no podríamos utilizar este tipo de turbulencias. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta el estado inmunológico de los pacientes, porque recordemos que esta enfermedad es una enfermedad sistémica. Todo eso hay que evaluarlo para la prescripción de la rehabilitación en hidroterapia. También otra de las terapias que se va a aplicar en estos pacientes son la terapia ocupacional. El terapista ocupacional se encarga de darle un fin, una actividad
a el rango articular, la fuerza muscular, el tono muscular que tenga nuestro paciente, ¿no? Entonces, la terapia ocupacional en este caso también va a incluir asesoramiento y consejos de protección de las articulaciones, es decir, queremos hacer que los pacientes se muevan mejor, que su movimiento sea sin un estrés biomecánico, es decir, nada chiquito, no deben de tratar de hacer cosas chiquitas o cosas muy puntuales con las manos, tienen que hacer movimientos siempre grandes y nada que sea repetitivo. Con eso nosotros estamos ayudando a que el paciente no tenga mucho estrés sobre las manos. Por eso que muchas veces podemos adaptar, por ejemplo, sus utensilios de uso diario, como son las cucharas, los tenedores, hasta las manijas de sus casas se pueden adaptar para que no tengan que hacer movimientos ni pequeños ni repetitivos. Esa es la idea. ¿Qué más podemos utilizar en estos pacientes dentro de rehabilitación? El uso de ortéticos. Esto está enfocado al alineamiento articular, de deformaciones, tener en cuenta que no previene ni corrige, pero sí nos permite alinear, ¿ya? Brinda funcionalidad y aminora el dolor en el paciente. Entre estos ortéticos tenemos los collarines, férulas braquiopalmares, férulas pala, férulas interdigitales, férulas en anillo en 8. Recordemos que estos pacientes pueden hacer deformidades en cuello de cisne, por ejemplo. También tenemos los bastones, rodilleras también para los pacientes que empiecen a hacer deformidades a nivel de las rodillas en genovalgo, ¿no? Entonces, esto ya es totalmente individualizado dependiendo de cada caso. Muy bien, entonces hasta ahí es la parte de artritis reumatoide. Y otro tema que tenemos que ver dentro de rehabilitación reumatológica también es el tema de la artrosis, ¿no? Este proceso por el cual todas las personas vamos a pasar o iniciamos a pasar a partir de los 40 años de edad y para ello vamos a realizar una evaluación postural, teniendo en cuenta que existen cambios fisiológicos en las articulaciones sinoviales y en los ligamentos en el paciente adulto mayor, como son la disminución de la flexibilidad de la cápsula articular, aumento de la rigidez de los ligamentos, disminución de calidad y cantidad de líquido sinovial, disminuye la calidad de los receptores articulares, es decir, se altera la propiocepción, disminuye el número relativo de fibras elásticas, nos volvemos más rígidos, ¿no? También va a haber cambios en el cartílago articular, este va a tener menos agua, menos cantidad de conditrinsulfato, menos calidad y contenido de proteoglicanos, más resistencia al deslizamiento, menos espesor y menor perfusión de líquido sinovial. Entonces, todo esto que acabo de mencionar, que sucede fisiológicamente, nos va a generar cambios posturales en el esqueleto apendicular y axial. Entonces, ¿cuáles son estos cambios asociados que vamos a encontrar común en la edad? Vamos a encontrar cabeza adelantada, cifosis dorsal, columna lumbar plana, cifosis ocasional a ese nivel, aumento de lordosis, inclinación pélvica posterior y escoliosis. Entonces, nosotros para poder observar eso debemos de recordar, miren, este primer paciente es un paciente más joven, tenemos que recordar que trazamos una línea de la plomada en el plano sagital y esta línea de la plomada debería de pasar por el conducto auditivo externo, por la articulación del hombro y el trocánter mayor del fémur. Eso es lo normal. Y vemos a medida que va pasando los años, vamos a encontrar justamente estas alteraciones mencionadas aquí con respecto a esa línea fisiológica de la plomada que normal o antes que va a suceder antes de llegar a ser adultos mayores, ¿no? Entonces vemos aquí ya una cabecita adelantada, una cifosis dorsal que está mucho más marcada en este paciente, columna lumbar plana, miren cómo se va aplanando la columna lumbar, un aumento una inclinación pélvica posterior y si vemos en otro plano podemos encontrar escoliosis, ¿no? Entonces vemos en esta primera imagen es un paciente de 60 años, luego vemos a un paciente de 78 años y finalmente este es un paciente de 93 años de edad. No vemos que aquí ya hay una flexión mayor de la rodillita para poder encontrar mayor estabilidad
para estar parado. Miren que este paciente se está apoyando sobre la pared. Vemos que hay un aplanamiento de los pectorales también asociado en él y la cabecita ya está mucho más adelantada con un aumento de la tensión de los músculos cervicales. Este es en el plano frontal. Observamos, trazamos la línea de la plomada, recordemos que esta debe de pasar por la línea interglútea, ver la simetría de los hombros, del ángulo del talle, y vamos viendo cómo empieza a haber una asimetría de lo antes mencionado, ¿no? Hasta esto generarnos una sospecha de escoliosis, recordando que podríamos, por ejemplo, en este paciente, realizar un test de Adams para observar si existe la persistencia de la presencia de una jiba. ¿Qué intervenciones clínicas podemos dar en este caso dentro de rehabilitación para estos cambios posturales cuando causan dolor o una disfunción? Refuerzo o soporte, en este caso con ortésicos podemos prescribir el uso de bastones, calor, estimulación con frío a través de la electroestimulación y el ejercicio terapéutico. No siempre les menciono la base, la piedra angular de la rehabilitación es el ejercicio, siempre va a ser el ejercicio. Los agentes físicos solamente son complementarios para disminuir el dolor y que el paciente se pueda mover. Principal piedra angular de rehabilitación, el ejercicio terapéutico. Esto nos permite mejorar los músculos por verlos más funcionales, aumentar la fuerza, mejorar el tono, la duración, la coordinación y también podemos dar medicamentos, relajantes musculares. En el caso ya de dolor neuropático, podemos agregar ya justamente medicamentos para dolor neuropático. Y finalmente, ya en los casos en que todo lo anterior no haya funcionado o existe indicación de cirugía, ya se realiza la intervención quirúrgica. Entonces, dentro de terapia física, vamos a manejar flexibilidad, fuerza, coordinación y equilibrio. Los programas que se prescriben para estos pacientes van a iniciar siempre con un calentamiento de flexo-extensión de las articulaciones, tanto de miembro superior como miembro inferior, que puede ser de 15 minutos, con 6 ejercicios, 1 a 5 minutos cada uno, dependiendo de la evolución del paciente. Luego agregarle ejercicio de fuerza por unos 15 minutos y en estos pacientes debemos de trabajar ejercicios de equilibrio. Siempre en el adulto mayor dentro de rehabilitación se le agrega ejercicios de equilibrio. También podemos asociar terapia ocupacional y terapia cognitiva, como hemos visto dentro de todas las esferas de valoración geriátrica, para trabajar de forma integral a nuestro paciente. Muy bien, esta es la bibliografía utilizada. Quedo atenta a alguna pregunta que pudieran tener con respecto al tema tratado el día de hoy. Me parece que no hay preguntas, doctor. Ha estado clara la clase. Ya, muchas gracias, Melissa. Entonces, vamos a quedar aquí. Que tengan una buena noche. Ya nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad, también ya para los artículos, los seminarios y dentro de las prácticas. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches.